¿Qué tal? Muy buenas tardes. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando este resumen de noticias de hoy, sábado 1 de mayo. Un día muy especial porque se conmemora el Día Internacional del Trabajador, pero también la elección del directorio legislativo. Y el resumen de hoy se dedica principalmente a estas noticias que se dieron desde la mañana y también durante la tarde. De inmediato vemos nuestras informaciones. Por cuarta vez en la historia del país, una mujer llega a la presidencia del Congreso. Se trata de Silvia Hernández, legisladora verdiblanca, quien asumirá este reto conjunto a otros 5 legisladores de oposición. Hernández fue clara en señalar a la prensa que si bien son un directorio de oposición, estarán buscando que los proyectos como los del Fondo Monetario Internacional avancen y siempre y cuando el Poder Ejecutivo asuma su tarea de ponerlos como se deben en la agenda legislativa. El periodista David Roversi nos trae los detalles de lo que se vivió este 1 de mayo en el Congreso. Adelante, David. Gracias. Esta mañana se eligió el nuevo directorio legislativo, el último de este cuatrienio, y el mismo será dirigido por la diputada liberacionista Silvia Hernández, siendo la 4ª mujer que ocupa este cargo en la historia. Vamos a ver un poco qué fue lo que ocurrió hoy en una mañana totalmente atípica para un 1 de mayo y para lo que es esta sesión solemne acá en el Congreso, donde muchos protocolos fueron lo que dictó el día, y también la falta de legisladores fuera de lo que es propiamente el pleno legislativo. Pero veamos qué fue lo que ocurrió esta mañana con la elección del directorio legislativo. Una sesión solemne atípica se vivió este 1 de mayo en el Congreso, en lo que fue la elección del directorio legislativo. Esto a raíz de las medidas que se tomaron por el aumento de casos de COVID-19 en el país, donde el primer poder de la República no ha sido la excepción. Y es que con un retraso de unos 15 minutos dio inicio la sesión legislativa a eso de las 9:15 de la mañana. Esto con 44 de los 57 diputados presentes. Además, en esta ocasión, la votación de lo que es el directorio legislativo se dio de manera continua, sin un tiempo de saludo como se hace tradicionalmente entre cada votación a las personas que son electas. A eso de las 10:05 de la mañana, con 56 diputados presentes, fue electa la diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, como la presidenta del Congreso con 42 votos a favor. Pasada esta elección, se fueron dando el resto de nombramientos y vamos a ver cómo quedó finalmente conformado el directorio del Congreso, el cual es 100% de oposición. Con 42 votos a favor, Silvia Hernández fue electa presidenta del Congreso. Le acompañará como vicepresidente Carlos Avendaño, quien ganó con 38 votos a su favor. En la primera secretaría estará Rodolfo Peña del partido Unidad Social Cristiana. En la segunda secretaría se encuentra Xiomara Rodríguez. Ella ganó con 34 votos a favor y es del partido Restauración Nacional. En la primera prosecretaría estará Aida Montiel, también diputada del partido Liberación Nacional. En la segunda prosecretaría se mantendrá Otto Roberto Vargas, quien en este periodo anterior también ocupó este cargo. Al mediodía con 11 minutos terminó la sesión solemne en el Congreso con la conformación del primer directorio legislativo juramentado en el nuevo edificio legislativo. Bueno, y es que la presidenta del Congreso dio también su primer discurso y respondió a la prensa sobre diversas temáticas. Vamos a ver que es parte de lo que tiene planificado Silvia Hernández para este último año acá en la Asamblea Legislativa. La diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, fue electa como presidenta del Congreso, siendo la 4ª mujer en la historia del país que ocupa este cargo. A sus 46 años, Hernández asume este reto en medio de una pandemia, una campaña electoral y buscando lograr acuerdos por medio del diálogo para que avancen proyectos de vital importancia para la economía costarricense, sobre todo basados en la agenda que tiene relación al crédito de $1.750 millones que busca el gobierno concretar con el Fondo Monetario Internacional. Ante este tema, Hernández señaló que ella buscará que se concluya primero el debate de empleo público y definir de ahí la ruta del resto del acuerdo según las voluntades políticas de los legisladores.
para ser franco con la situación o franca con la situación que tiene la Asamblea Legislativa, revela un enorme reto de la ruta que viene. Mi expectativa como coordinadora del debate es concluir con el proyecto de empleo público que está sobre la mesa próximamente y a partir de eso la aprobación del préstamo que ya se dictaminó de la Comisión de Asuntos Hacendarios y definir una ruta muy clara a través de las jefaturas de fracción sobre las voluntades políticas que permitan ir consagrando el acuerdo que el gobierno concretó con este fondo y que los hace tener una visión irrenunciable de la necesidad de negociar, de renegociar y dialogar cualquier ruta que facilite esa consolidación fiscal. La legisladora también indicó que el Poder Ejecutivo tiene una ruta definida. Eso sí, dejó entrever que podría no ser la mejor, debido a que los proyectos ni siquiera están en una sola comisión. Tenemos que tener absoluta claridad como Asamblea Legislativa y país de que si el gobierno no se compromete y si esta Asamblea no asume al mismo tiempo ese compromiso, el grueso del ajuste, entiéndase, los siguientes proyectos recaerán exclusivamente en el próximo gobierno de turno. Hay una ruta que ya definió el Ejecutivo, que significa que estos proyectos no han sido propuestos en una comisión especial, no se ha utilizado ningún mecanismo que tiene la Asamblea Legislativa para darle una aceleración a sus discusiones y llevan una vía, llamémosle, ordinaria o normal. Es más, no están agrupados en una misma comisión legislativa. Además, Hernández fue clara que este es un directorio de oposición, pero que no buscará entorpecer la labor del Ejecutivo en medio de una campaña política. Quienes han tildado que es un directorio de oposición para querer semejarlo con trabas y politiquería, claramente ni esta Asamblea Legislativa lo ha hecho en 3 años y mucho menos pretendemos hacerlo. Pero sí es un directorio de oposición que busca voluntades de diferentes fuerzas políticas, que más bien resalta la posibilidad de que fuerzas políticas se pongan de acuerdo para concretar necesidades o soluciones que se están demandando en este momento. Esta es la primera vez en la historia que Costa Rica registra 2 presidentas en un mismo periodo legislativo. En este lapso inició la oficialista Carolina Hidalgo como presidenta 2018-2019 y culminará con Silvia Hernández en el periodo 2021-2022. Bueno, y con esta información vamos a regresar al set principal de Costa Rica Noticias, donde hay muchísima más información, pero antes también recordarles que el próximo martes 4 de mayo estará siendo la rendición de cuentas del presidente de la República, acá mismo en la Asamblea Legislativa. Vamos a estar al tanto de qué es lo que puede estar dándose con el tema de protocolos de salud y demás, pero evidentemente estaremos acá para llevarles la información de primera mano. Este sábado 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador. Se conmemoran con actos simbólicos y actividades virtuales debido al incremento de casos de COVID-19. Cuestionamientos como el desempleo, la vacunación y la reactivación económica fueron parte de los señalamientos de los sindicatos. La Iglesia Católica también mostró su preocupación por estos temas. 1 de mayo no es un día cualquiera. Se trata de la celebración del Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago que lucharon por algunos derechos como la jornada de 8 horas. Sin embargo, un año atípico, principalmente por la pandemia y sus consecuencias, como lo es el desempleo que agobia a miles de personas en el país. Este año se celebró sin la tradicional marcha debido al incremento de casos y la conciencia que hicieron los sindicatos para no convocar a movilizaciones. Algunos hicieron actividades presenciales simbólicamente, como fue el caso de ANEP frente al monumento de Juanito Mora en Correos de Costa Rica, o UNDECA, que entregó una ofrenda floral al monumento del trabajador en el Parque Nacional. En el caso costarricense estamos viviendo la situación más difícil de la clase trabajadora pública y privada desde los tiempos, desde que se fundó la Segunda República. No hay voluntad política al más alto nivel del gobierno para hablar de unidad,
hemos querido hacer un acto simbólico, entendiendo la situación que está atravesando el país, y hemos manifestado en esta oportunidad el derecho a la vida, pero también al empleo y al salario, que es una necesidad de toda la clase trabajadora. Otros sindicatos decidieron realizar solo actividades virtuales. Ese fue el caso del SEC y ANDE del sector educación y el caso del sindicato de enfermería en el sector salud. Que hoy es un día de lucha en realidad, pero vamos a luchar por la vida humana. El sector del Magisterio Nacional le pide a la ministra de Educación que reflexione sobre lo que está sucediendo. Ya murieron 2 docentes en los centros educativos, no queremos más muertes, no queremos más contagios y no nos pueden asegurar específicamente que todos y todas con los protocolos están completamente cubiertos. Vista la situación que se ha dado con lo de la pandemia y también para aportar y colaborar, nosotros como sindicato decidimos no participar en actividades presenciales porque también queríamos ser consecuentes con nuestro mensaje que ha sido que hemos exigido al gobierno de que las escuelas, los colegios se cierren, que se vayan a trabajar virtualmente y que no hemos sido escuchados. Es un año atípico en donde no habrán manifestaciones, marchas para celebrar el Día del Trabajador. Sin embargo, haremos uso de redes sociales para efectos de manifestarnos, porque es importante recordar que es gracias al esfuerzo y la lucha de la clase trabajadora que se lograron grandes conquistas sociales en nuestro país. Un pequeño grupo realizó una marcha hacia la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos saliendo porque estamos representando a todos los campesinos sin tierra, necesitamos tierra para trabajar y esa es la medida que venimos a hacer. Como todos los años se realizó la misa en celebración de San José Obrero, patrono de todos los trabajadores, en la Catedral Metropolitana. Asistieron representantes de los sindicatos y del gobierno, como fue el caso de la ministra de Trabajo Silvia Lara. El arzobispo José Rafael Quirós Quirós señaló varios elementos que requieren atención: el desempleo, la vacunación, la reactivación económica y, por supuesto, pidió por todas aquellas personas que se encuentran enfrentando la enfermedad y por quienes han perdido familiares, amigos debido a la pandemia. Es por ello que hoy rogamos a San José Obrero interceda en estos momentos decisivos por nuestro país. En el contexto de una pandemia que ha llevado a tantos hermanos costarricenses a situaciones dramáticas ante la ausencia de la reactivación económica, la insuficiente respuesta política a los grandes desafíos de la pobreza y la angustia de muchos padres y madres de familia que están sin empleo. Uno, la importancia sin duda del empleo. El empleo nos permite llevar el alimento a nuestros hogares, pero como dice el arzobispo, el empleo dignifica. A mí me satisface mucho ver cómo en los últimos meses lo que estamos viviendo es un proceso sostenido de recuperación de los empleos perdidos. Y no solo eso, estamos viendo en estos primeros 3 o 4 meses del año el anuncio de una gran cantidad de empleos nuevos que están creando las empresas. La defensora de los habitantes cuestionó el proceso de vacunación, lo cual para ella es clave para generar una verdadera reactivación económica. El tema de la vacunación me está preocupando significativamente. ¿Por qué? Porque no podemos reactivar una economía si la gente no está vacunada. Y para que la gente esté vacunada necesitamos un sistema que vacune 24/7, fines de semana. Antes del mediodía finalizaron las actividades que se hicieron presenciales en San José. De esta manera hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Reportajes que nos informan sobre diferentes factores que afectan al mundo. Global 3000, los martes a las 10:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afectan? Descúbralo en Conexión Mundial, todos los viernes a partir de mayo por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr.
El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una ventana de cooperación internacional con una red de 105 socios de 17 países de Iberoamérica, más Estados Unidos y Canadá, que transmiten el informativo en 203 pantallas en 3 idiomas. NSC, 3 años de divulgar la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura. En nuestro espacio Arte 13, presentamos una de las obras de teatro basadas en una de las novelas más antiguas de España, El Lazarillo de Tormes. Cuando salimos de Salamanca, en llegando a la puente, hay un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Créanme vuestras mercedes que en aquel momento desee estar sepultado. Este domingo 2 de mayo a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Tras un año de liderar el Congreso, la gestión del primer presidente afrodescendiente de la historia en el país se marca con la aprobación de 136 proyectos de ley, la segunda más alta de estos 3 años legislativos. Sin embargo, y a pesar de parecer buenos números, algunos expertos consideran que Cruxan solo dio continuidad al periodo de Carlos Ricardo Benavides y que quedó debiendo a la ciudadanía por complacer la agenda de gobierno. Yo hubiera querido ser presidente en otro momento de la historia no tan complicada como esta, pero también he dicho siempre que los grandes hombres y las grandes mujeres se ven ante las grandes adversidades. Con estas palabras, el hasta hoy presidente del Congreso señaló con claridad que fue un año difícil para liderar el primer poder de la República de nuestro país. Durante la gestión del primer presidente afrodescendiente de la historia en el Congreso, se lograron aprobar 136 proyectos, hoy leyes de la República, siendo esta la segunda legislatura con más proyectos aprobados en el periodo que llevamos de este gobierno. Veamos una comparativa de lo que han sido los 3 periodos legislativos que se han vivido hasta este 1 de mayo del 2021. En el periodo del 2018 al 2019 se aprobaron 36 leyes en el periodo ordinario. En el 2019-2020, 41, mientras que en el 2020 y 2021, 43. En sesiones extraordinarias en la primera parte de la legislatura no hubo ninguna aprobación. Entre tanto, en el 2019 y 2020, 12 fueron los proyectos aprobados. En el 2020 y 2021, gestión de Eduardo Cruxan, fueron 8. En el segundo periodo ordinario se hicieron 37 proyectos en el primero, 32 en la segunda parte y 34 en el año más reciente. En los periodos extraordinarios fueron 44 y 44 en el 2018 y 2019 y 51 en este periodo, para un total de 117 proyectos aprobados en la primera, 159 en la segunda y 136 en esta de Eduardo Cruxan. La gestión de Cruxan fue también la que más segundos debates aprobó, pero también la que menos proyectos nuevos presentó. Evidentemente, algo que quedará en la historia es que el limonense tuvo que lidiar con momentos complicados por la pandemia, pero además, él asegura que durante su gestión se vieron proyectos sumamente polémicos y que se resolvieron con éxito. Aprobaron 136 leyes durante esa gestión, pese a arrancar en pandemia, pese a tener que ver una moción que pretendía que no dilatar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, pese a tener que ver lo de la destitución o no de la señora defensora de los habitantes, pese a tener que ver la reelección o no del magistrado presidente de la Corte, el traslado al nuevo edificio, la comparecencia del presidente de la República en el caso de la UPAC, este proyecto de empleo público tan complicado. Durante este periodo entró en vigencia la norma técnica y en fin, no tuvimos un solo mes de que no tuvimos que tomar decisiones controversiales, polémicas. Pero a pesar de lo mencionado por Cruxan, Barahona considera que dejó de lado el interés ciudadano en temas como desempleo, seguridad, entre otros. Esto por seguir una agenda de gobierno. Proyectos aprobados
de alguna manera respaldan el acuerdo político con la que llegó Eduardo Cruzan a la presidencia. Me refiero a que la mayoría, que el 21% aproximadamente de los proyectos aprobados, 23 proyectos, provienen de Liberación Nacional. El 16% provienen del gobierno, del PAC, el 8% independientes, el 7% del PUSC y apenas el 6% del partido al cual Eduardo Cruzan pertenece, que es Restauración Nacional. Entonces, con esto se consolida el hecho de que él llegó con un acuerdo y también llegó con una agenda. ¿Por qué digo con una agenda? Porque la mayoría de los proyectos aprobados tienen que ver con prioridades de gobierno, con prioridades, diría yo, institucionales, pero no ciudadanas. Antes de dejar su cargo, el hoy expresidente del Congreso señaló a la futura presidenta que este último año legislativo hay que empezar no con una reactivación económica, sino con una reconstrucción de la misma. En un año preelectoral y con 5 diputados en campaña porque aspiran a una candidatura, el Congreso entra este 1 de mayo en un año crucial para el futuro del país. La Asamblea tiene pendiente la aprobación de paquete de proyectos negociados con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un auxilio financiero por $1.778 millones. Un shock muy negativo el que el país no mantenga vigencia del programa con el Fondo Monetario. Y eso ocurriría si no estamos cumpliendo con las metas, básicamente, a criterio del Fondo Monetario Internacional. Con estas palabras definió el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, las consecuencias para Costa Rica si no se aprueba el paquete de proyectos vinculados a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La frase de Cubero retrata también la gigantesca tarea que espera a los diputados y especialmente al directorio legislativo que asume este 1 de mayo, en lo que será la última legislatura de la administración Alvarado. Pero el mayor reto quizá es cómo avanzar en esta urgente agenda en un año preelectoral, donde se atizan los juegos políticos y con 5 diputados que aspiran a una candidatura. Recordemos todo lo que está en juego. A cambio de las reformas negociadas con el Fondo Monetario Internacional, el país recibirá un crédito por $1.788 millones, que se girará en tractos semestrales durante un periodo de 3 años. El propósito fundamental de este auxilio económico es refinanciar el costo de los préstamos, es decir, cambiar deuda cara por una deuda más barata. Según explicó el jerarca del Central a los diputados de la Comisión de Hacendarios, si estas reformas no se aprueban, el Fondo Monetario dejaría de girar los recursos negociados, pero ese no es todo el daño. Además, se enviaría una pésima señal a los mercados, el local y el externo, sobre el estado de nuestra economía. Esto se traduciría de nuevo en mayores costos del financiamiento al país y las consecuencias negativas para toda la economía. Las reformas tienen 2 fines fundamentales: generar más ingresos y reducir los gastos. El miércoles, la Comisión de Hacendarios dictaminó favorablemente el proyecto de crédito por los $1.778 millones. Esto es un avance, aunque el plan deberá ser aprobado por el plenario, lo cual ocurriría una vez que asuman y se organicen las nuevas autoridades del directorio legislativo. No obstante, la lista de compromisos con el fondo es más larga. La agenda incluye la reforma al empleo público, el impuesto a los premios de lotería mayores a los 225.000 colones, eliminar exoneraciones, renta global dual, el aporte de utilidades de las empresas públicas y una modificación al impuesto de las casas de lujo. Si el país no avanza rápidamente con estas reformas, podría reprobar en la primera revisión de metas que hará el Fondo Monetario a finales de julio. Pero el trabajo de la próxima legislatura no se limita a la agenda del Fondo Monetario Internacional. En la lista de espera están importantes iniciativas para la reactivación y la recuperación económica, como son la creación de un fondo de avales para empresas, un proyecto de amnistía a los deudores de la Caja y la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Visto este escenario, el futuro de las finanzas públicas, así como la economía, dependen en gran parte de los proyectos que se cuecen en el Congreso, el cual dependerá más que nunca de la negociación y el consenso. De esta manera hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Lo que sucede en nuestras comunidades, de costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional.
todos los días a la 1:30 de la tarde y los martes luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Disfrute de diferentes géneros musicales de artistas nacionales que inspiran imágenes en El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. La lluvia y la pandemia no fueron impedimento para que cientos de europeos marcharan este 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajo en Lyon, Francia. Hubo un movimiento en el que participaron unas 3.000 personas y donde no faltaron los brotes de violencia. Miles de franceses en la calle para celebrar el 1 de mayo pese a la lluvia y la pandemia. En Lyon han desfilado unas 3.000 personas en una marcha no exenta de violencia. 5 personas han sido detenidas. En París, el secretario general de la CGT ha recordado que el año pasado hubo mucha frustración con un 1 de mayo confinados. Ha pedido que los fondos asignados a las empresas se destinen a servicios públicos y empleo. Cueste lo que cueste, deben ir a los ciudadanos, los servicios públicos, hospitales, para aumentar los salarios y mantener puestos de trabajo en nuestro país. Las marchas del Día Internacional de los Trabajadores han vuelto también este año a España, con una limitación de participantes y una inusual presencia de representantes del gobierno. A las reivindicaciones habituales se suma la petición de protección de los derechos de los trabajadores en tiempos de pandemia. A nivel sanitarios, en general, todos los servicios esenciales que se han considerado esenciales, a día de hoy están muy sobrecargados. Entonces, esto es algo que debería el empresario tener en cuenta. En Rusia se prohibieron por segundo año consecutivo las celebraciones masivas para evitar riesgos sanitarios. La mayoría de sindicatos y partidos realizaron mítines virtuales. Sin embargo, los comunistas se reunieron en la tumba del soldado desconocido en Moscú. En Turquía, las manifestaciones del Día del Trabajador habían sido prohibidas debido al confinamiento. En Estambul, decenas de manifestantes de izquierda que desafiaron la prohibición acabaron detenidos. De esta manera terminamos con este resumen informativo muy especial de hoy, sábado 1 de mayo. Gracias por recibir la información de parte de nosotros y buenas noches.